Muchos creen que para avanzar en la vida deben estar pendientes de lo que los demás piensan, compararse constantemente y buscar aprobación externa. Piensan que su valor depende de las opiniones ajenas, de encajar en lo que otros esperan, de vivir bajo estándares que nunca eligieron. Pero esa es una de las mentiras más destructivas de nuestro tiempo. Yo, Brian Tracy, he aprendido que la verdadera libertad y el verdadero éxito comienzan cuando usted deja de mirar hacia afuera y se enfoca solo en usted mismo, no en lo que otros hacen, no en lo que otros opinan, sino en lo que usted construye cada día con disciplina y claridad. Porque mientras gaste su energía en los demás, nunca tendrá fuerza para elevar su propia vida. En cambio, cuando se concentra en su crecimiento personal, en sus metas y en su carácter, desarrolla un poder que nada ni nadie puede arrebatarle. Puede parecer duro olvidar a los demás, sí, pero lo que recibe a cambio es una vida auténtica, libre y enfocada en lo que realmente importa, su propio destino. El primer paso para enfocarse solo en usted y dejar de vivir condicionado por los demás es comprender que la comparación constante es una trampa mental que destruye cualquier posibilidad de grandeza. Desde pequeño se nos acostumbra a mirar al costado, qué tiene el vecino, cómo viste aquel, qué logró mi compañero de escuela, cuánto gana mi colega. Esa dinámica de estar midiendo nuestro valor en función de otros es la razón por la que millones de hombres nunca llegan a nada, porque en lugar de construir su camino gastan energía en mirar caminos ajenos. Y lo más triste es que esa comparación nunca termina. Siempre habrá alguien más joven, más fuerte, más rico o con más oportunidades. Mientras viva atrapado en esa competencia invisible, nunca tendrá paz ni claridad para crecer. Enfocarse solo en usted significa romper esa cadena de comparación y convertir la mirada hacia adentro. Preguntarse, ¿qué puedo mejorar hoy respecto a ayer? ¿Qué disciplina me falta desarrollar? ¿Qué hábito debo eliminar? La única competencia real que existe es con usted mismo. La única medida válida es su progreso personal. Si hoy es más disciplinado que ayer, si este año es más fuerte que el anterior, si está avanzando en su propósito, entonces está ganando. La opinión externa deja de importar cuando descubre que su único parámetro real es su propia evolución. Esto no significa que ignore el mundo o que desprecie a los demás. Significa que deja de vivir para ellos, que ya no necesita aprobación ni validación externa para sentirse suficiente. Aquí está una verdad que muchos no soportan. La gente está demasiado ocupada con sus propios problemas para pensar en usted tanto como cree. La mayoría está atrapada en sus miedos, en sus inseguridades, en sus batallas internas. Y sin embargo, miles de hombres desperdician años tratando de complacer a un público que ni siquiera los observa con atención. El enfoque en usted mismo lo libera de esa carga. Lo convierte en un hombre que no necesita ser visto para avanzar, porque sabe exactamente hacia dónde va. Cuando se enfoca en usted, descubre que su tiempo es su recurso más valioso. Y aquí aparece otro principio. Cada minuto que invierte en criticar, en observar o en envidiar a otros, es un minuto que le roba a su propio crecimiento. El hombre disciplinado paga el precio de apartarse de comparaciones inútiles y enfoca toda esa energía en lo que sí puede controlar. Sus hábitos, sus pensamientos, sus decisiones. Esa inversión se multiplica porque mientras el promedio pierde fuerza en distracciones, usted avanza sólido paso a paso. No espere a que otros lo aprueben para validarse. No viva con el espejo de la opinión ajena como guía. La vida es demasiado corta para estar explicando cada decisión, justificando cada acción o pidiendo permiso para ser quien realmente quiere ser. Enfocarse en usted no es egoísmo, es responsabilidad. Porque nadie más va a cargar con sus fracasos, nadie más va a construir sus metas, nadie más va a pagar sus cuentas ni a vivir sus días. La carga es suya y también lo es la gloria de alcanzarlo. Recuerde esto con absoluta claridad. El hombre que se compara siempre pierde porque mide su vida con reglas que no le pertenecen. El hombre que se enfoca solo en sí mismo siempre gana porque no busca superar al vecino, busca superarse a sí mismo. Esa es la primera lección de una vida enfocada. Dejar atrás las miradas externas y descubrir que la única dirección que importa es hacia adentro, hacia su propósito, hacia su disciplina. Ese es el inicio del verdadero poder. El segundo paso para enfocarse solo en usted es comprender que la opinión de los demás no debe tener poder sobre su destino. La mayoría de los hombres vive paralizada por el miedo al juicio ajeno. ¿Qué dirán si fracaso? ¿Qué pensarán si me equivoco? ¿Qué opinarán si me arriesgo? Ese temor invisible es la cárcel más grande en la que se encierra un ser humano. Y lo más irónico es que esas voces que tanto teme son efímeras. Hoy lo critican, mañana lo olvidan y pasado mañana estarán demasiado ocupados juzgando a otro. Sin embargo, muchos entregan sus sueños, su energía y hasta su identidad por miedo a una crítica que no tiene peso real.
Enfocarse en usted significa aprender a silenciar esas voces externas, no porque desaparezcan, sino porque dejan de dirigir su camino. Cada vez que toma una decisión importante, pregúntese, ¿esto me acerca a mi propósito o solo lo hago para complacer a alguien más? Si la respuesta es la segunda, está traicionándose. Pagar este precio es duro porque implica decepcionar a algunos, alejarse de otros y soportar comentarios negativos. Pero cada vez que elige obedecer a su visión en lugar de obedecer a las críticas, fortalece su carácter y se convierte en un hombre más libre. El precio de enfocarse en sí mismo también incluye renunciar a la necesidad de aprobación. Vivimos en una era donde el valor de las personas parece medirse en likes, en seguidores, en validaciones públicas. Pero nada de eso garantiza éxito real. La aprobación externa es volátil, cambiante, frágil. Hoy lo aplauden, mañana lo olvidan. El hombre que se enfoca en sí mismo paga con renunciar a esa adicción. Cambia la necesidad de aplausos por la satisfacción de cumplir con su disciplina diaria, cambia el reconocimiento inmediato por la recompensa silenciosa de avanzar cada día en dirección a su meta. Esa renuncia es cara, porque todos desean sentirse aceptados, pero es el único camino hacia una fortaleza interior que no depende de nadie más. También debe aceptar que muchas de sus decisiones no serán comprendidas. Cuando decida levantarse más temprano, trabajar más duro, ahorrar cuando otros gastan, invertir cuando otros se divierten, encontrará miradas de extrañeza e incluso burlas. La mayoría no entiende a quién se atreve a vivir con propósito porque ellos mismos nunca lo intentaron. Y aquí está la clave. No necesita que lo entiendan, necesita que lo respeten. Y el respeto siempre viene después de los resultados. Primero lo criticarán, después lo preguntarán cómo lo hizo. Y ese es el precio justo que todo hombre debe estar dispuesto a pagar. Recuerde, su vida no le pertenece a las opiniones ajenas. Le pertenece a usted. El día que entienda que los demás no cargarán con sus fracasos, ni celebrarán de corazón sus victorias, ni caminarán por usted, descubrirá una libertad inmensa. Enfocarse solo en usted significa tener claridad de que su voz interna es más fuerte que cualquier ruido externo. Y cuando logra eso, cuando aprende a caminar con convicción aunque las críticas lo rodeen, se convierte en un hombre imposible de detener. El tercer paso para enfocarse solo en usted es entender que su tiempo es el recurso más valioso que posee, y también el que más fácilmente se desperdicia cuando vive para los demás. El hombre promedio dedica horas, días e incluso años de su vida a actividades que no lo acercan en absoluto a sus metas. Acepta compromisos que no quiere. Dice que sí a invitaciones que no lo benefician, dedica energía a discusiones sin sentido. El resultado, una vida llena de ocupación pero vacía de propósito. El éxito nunca llega a quien dispersa su tiempo intentando quedar bien con todos. El éxito llega al hombre que paga el precio de enfocarse en lo esencial, que aprende a proteger cada minuto como si fuera oro. Esto significa que debe aprender el arte de decir no con firmeza y sin culpa. Cada vez que dice sí a algo que no le aporta, le está diciendo no a su propia vida. Y esta es una de las decisiones más duras, porque la mayoría teme parecer egoísta, teme ser juzgado como distante o frío. Pero aquí está la verdad. Enfocarse en usted no es egoísmo, es respeto por su propósito. Si su meta es grande, no puede permitirse diluir su tiempo en lo irrelevante. Pagar este precio es incómodo al inicio porque muchos lo cuestionarán, pero es liberador cuando comprende que cada no a lo innecesario es un sí a lo que realmente importa. Otro aspecto crucial es aprender a organizar su vida alrededor de prioridades claras. El hombre común confunde actividad con productividad, trabaja mucho, corre de un lado a otro, se siente agotado, pero no avanza. El hombre que se enfoca en sí mismo paga el precio de planificar, de establecer metas, de organizar sus días en torno a lo esencial. Esa disciplina no es atractiva a simple vista, pero es la que marca la diferencia entre años perdidos y una vida de logros reales. Cada hora que invierte en lo prioritario se convierte en un paso firme hacia su propósito. El éxito también exige renunciar a la distracción constante. Las redes sociales, las noticias, las conversaciones vacías, los entretenimientos superficiales son tentaciones permanentes que roban tiempo y energía. Enfocarse en usted significa pagar con renuncias. Dejar de revisar lo que no le suma, apagar lo que lo dispersa, entrenar su mente para concentrarse en lo que lo construye. Esto es costoso porque exige autodominio, pero es el filtro que separa a los que avanzan de los que se quedan atrapados en la mediocridad. Finalmente, debe entender que enfocarse en sí mismo significa proteger su energía con la misma seriedad con la que protege su dinero. No puede regalársela a cualquiera, no puede desperdiciarla en ambientes tóxicos ni en personas que solo buscan drenarlo.
Pagar el precio de rodearse únicamente de lo que lo fortalece es esencial. Quizás pierda amistades, quizás tenga que alejarse de ciertos círculos, pero lo que gana a cambio es concentración, claridad y fuerza para avanzar. Recuerde, su tiempo y su energía son la moneda con la que compra su futuro. Si los gasta en complacer a los demás, no tendrá nada para usted. Si los invierte en su propósito, tendrá una vida que la mayoría nunca conocerá. Enfocarse solo en usted no es aislarse del mundo, es construir la base sólida para conquistarlo. El cuarto paso para enfocarse solo en usted es comprender que su crecimiento personal es una inversión diaria que nadie más puede hacer en su lugar. Muchos hombres esperan que las circunstancias cambien, que la suerte aparezca, que otros les abran puertas. Viven con la ilusión de que alguien vendrá a rescatarlos o a empujarlos hacia adelante. Pero la realidad es que su progreso depende únicamente de cuánto invierte en sí mismo. El hombre que se enfoca en él mismo paga el precio de estudiar cuando otros se distraen, de entrenar su cuerpo cuando otros se rinden a la pereza, de entrenar su mente cuando otros la llenan de basura. Cada día que dedica a crecer está colocando ladrillos invisibles en la construcción de una vida extraordinaria. Esto exige disciplina en el aprendizaje. El hombre promedio deja de estudiar cuando termina la escuela o la universidad. Cree que ya sabe lo suficiente. El hombre que se enfoca en sí mismo paga con humildad y constancia. Sabe que nunca termina de aprender, que siempre hay una habilidad que mejorar, una idea que descubrir, una lección que aplicar. Lee libros, escucha a mentores, observa a quienes han recorrido el camino. Esa actitud lo separa automáticamente del resto, porque mientras los demás se estancan, él sigue evolucionando. Otro precio inevitable es renunciar a la necesidad de reconocimiento inmediato mientras crece en silencio, porque el crecimiento verdadero no es espectacular ni visible al instante. Es silencioso, a veces aburrido, muchas veces solitario. Enfocarse en usted significa pagar con horas en las que nadie lo felicitará, en las que nadie notará su progreso. Pero esas horas son las que lo transforman. Lo que hoy parece invisible será la base de lo que mañana será imposible de ignorar. También implica desarrollar hábitos que lo fortalezcan, incluso cuando no tiene ganas. Levantarse temprano, organizar sus días, alimentarse con disciplina, entrenar su cuerpo, controlar su mente. Estos hábitos cuestan porque la comodidad siempre invita a lo contrario. Pero cada vez que lo sostiene, está demostrando que se respeta a sí mismo lo suficiente como para invertir en su propia grandeza. Quiero aprovechar este momento para recordarle algo importante. Si este mensaje está resonando con usted, suscríbase a este canal. Aquí encontrará más herramientas para entrenar su disciplina y su mentalidad, porque el enfoque en usted mismo es la clave de cualquier éxito real. Y quiero hacerle una pregunta para que me la deje en los comentarios. ¿Qué hábito siente que más necesita desarrollar para enfocarse de verdad en su crecimiento personal? Esa respuesta será el inicio de un compromiso nuevo con usted mismo. Recuerde, enfocarse en sí mismo no es un lujo, es una responsabilidad. Su futuro depende de cuánto crezca hoy. Si dedica cada día a fortalecerse, llegará a lugares que el hombre común jamás alcanzará. Porque mientras otros se desgastan observando a los demás, usted estará invirtiendo en el único proyecto que nunca falla, convertirse en la mejor versión de sí mismo. El quinto paso para enfocarse solo en usted es entender que su valor no se define por lo que obtiene, sino por lo que construye dentro de sí mismo. Muchos creen que enfocarse en uno mismo significa acumular riqueza, reconocimiento o estatus, pero ese es un error común. El enfoque en usted no es acumular afuera, es fortalecerse adentro. Porque el verdadero éxito comienza en la identidad, no en la apariencia. Si no se respeta a sí mismo, si no cumple su palabra, si no desarrolla carácter, todo lo que logre se derrumbará. Pero cuando se enfoca en cultivar disciplina, integridad y fuerza interior, todo lo demás llega como consecuencia. Parte de este precio es renunciar a la dependencia emocional de los demás. La mayoría de los hombres vive atada a la necesidad de sentirse aprobado, amado o valorado por otros. Su estado de ánimo depende de cómo los tratan, de lo que les dicen, de cuánto los reconocen. Esa dependencia los convierte en esclavos. El hombre que se enfoca en sí mismo paga con independencia. Aprende a validarse solo, a reconocer sus logros aunque nadie los celebre, a respetarse sin necesidad de aplausos. Esa independencia emocional no solo lo fortalece, también lo hace más atractivo y confiable, porque transmite que no necesita ser sostenido por nadie más. Otro costo ineludible es dejar atrás las comparaciones económicas y sociales. Siempre habrá alguien que gane más, que tenga más lujos, que aparente más éxito. Si se deja llevar por esas comparaciones, vivirá frustrado. Enfocarse en usted significa reconocer que su camino es único y que la única riqueza que importa es la que construye con propósito y disciplina.
Sí, el dinero importa, pero solo como herramienta, no como medida de su valor. El hombre que se enfoca en sí mismo nunca mide su grandeza en función de otros, la mide en función de cuánto ha crecido respecto a sí mismo. Enfocarse en usted también significa establecer límites firmes con quienes intentan manipularlo o desviarlo de su camino. La gente probará constantemente hasta dónde puede llegar con usted. Algunos querrán aprovecharse de su tiempo, otros de su dinero, otros de su energía. El hombre que no se enfoca se deja arrastrar, dice sí a todo y termina agotado. El hombre que se respeta establece límites claros, sabe cuándo decir no, cuándo alejarse, cuándo protegerse. Y esos límites, aunque lo hagan perder a ciertas personas, lo acercan a quienes realmente lo valoran. Finalmente, este enfoque requiere el hablo construir una visión tan fuerte que se convierta en su brújula. Cuando tiene claro qué quiere, las críticas dejan de importar, las comparaciones pierden sentido y la validación externa se vuelve irrelevante. Esa claridad lo protege de la duda, lo impulsa en los días difíciles y le recuerda por qué vale la pena pagar el precio. Recuerde, enfocarse solo en usted no es egoísmo, es el mayor acto de respeto propio que puede practicar. Porque cuando se fortalece, cuando se disciplina, cuando se respeta, todo lo que construya será sólido y auténtico. Mientras otros vivan atrapados en la mirada externa, usted estará caminando hacia una vida guiada por convicción, no por aprobación, y ese es el verdadero poder. El sexto paso para enfocarse solo en usted es comprender que la energía que entrega a los demás debe estar previamente construida dentro de usted mismo. Muchos hombres creen que su valor está en dar, en complacer, en estar siempre disponibles para todos. Viven agotados intentando resolver los problemas ajenos, sosteniendo vidas que no les corresponden y cargando pesos que nunca deberían llevar. Y en ese proceso se olvidan de sí mismos, de sus metas, de su disciplina, de su futuro. Enfocarse en usted significa pagar el precio de priorizarse antes de querer dar. Porque no puede construir nada sólido para otros si no ha construido primero sobre su propia vida. Este enfoque exige dominar el arte de proteger su energía. El hombre promedio se rodea de conversaciones inútiles, de ambientes tóxicos, de personas que drenan más de lo que aportan. Se siente culpable si se aleja, teme quedar mal si dice que no. Pero el hombre que se respeta paga con la incomodidad de soltar lo que lo destruye. Aprende a reconocer qué ambientes le quitan fuerza y cuáles se la devuelven. Aprende a elegir círculos pequeños pero poderosos en lugar de multitudes vacías. Esa disciplina no siempre es fácil, pero es la que lo salva de vivir desgastado. Otro precio inevitable es entrenar la capacidad de estar solo. Muchos no soportan el silencio porque no saben quiénes son sin distracciones. Necesitan ruido, compañía constante, validación externa. El hombre que se enfoca en sí mismo paga con la valentía de enfrentar su soledad y usarla como herramienta de crecimiento. La soledad no es vacío. Es un espacio donde se aclaran las ideas, donde se fortalecen las convicciones, donde se escucha la voz interna que de otra forma sería ignorada. Ese dominio lo convierte en un hombre imperturbable, alguien que no depende de nadie para sentirse pleno. Enfocarse en usted también significa aprender a dirigir su atención de manera selectiva. Cada vez que presta atención a lo que otros hacen, deja de avanzar en lo suyo. Cada vez que entrega horas a comparaciones, pierde el impulso de su propio camino. El hombre disciplinado entrena su mente como un láser. La fija en lo que importa y la defiende de lo irrelevante. Esa capacidad de enfoque absoluto es uno de los activos más caros del éxito y solo se logra cuando decide cortar con la distracción externa para concentrarse en lo interno. Finalmente debe comprender que este enfoque lo convierte en alguien más fuerte no solo para usted, sino también para quienes dependen de usted. Porque cuando construye primero su disciplina, su energía, su carácter, después puede aportar valor real a los demás. Pero si se desgasta en complacer antes de fortalecerse, terminará vacío, incapaz de sostener ni su vida ni la de otros. Recuerde, enfocarse solo en usted no significa olvidar al mundo, significa construirse de tal manera que su vida se convierta en ejemplo, no en sacrificio inútil. Mientras los demás vivan drenados por intentar complacer, usted estará fortalecido por haberse elegido primero. Y ese es el mayor acto de respeto propio, invertir en usted para que nada ni nadie pueda quebrarlo. El séptimo paso para enfocarse solo en usted es romper definitivamente con la necesidad de competir con los demás. El hombre promedio vive atrapado en una carrera invisible, quien tiene más dinero, quien tiene el mejor auto, quien logró más rápido. Esa competencia nunca termina y lo peor es que siempre lo deja vacío, porque siempre habrá alguien más adelante. Esa mentalidad convierte la vida en una persecución sin sentido, en un juego en el que nunca se siente suficiente.
El hombre que se enfoca en sí mismo paga con renunciar a esa carrera absurda, cambia la comparación externa por la superación interna, no busca ser mejor que otros, busca ser mejor que él mismo, y en ese cambio encuentra libertad. Este precio implica aprender a medir su éxito con sus propios parámetros. La mayoría define el éxito como lo que la sociedad dice, cierto salario, cierto estatus, cierto reconocimiento. Pero esos parámetros ajenos son cadenas disfrazadas de metas. El hombre que se respeta establece su propio estándar. ¿Estoy creciendo? ¿Estoy avanzando hacia mis metas? ¿Estoy viviendo con propósito? Cuando las respuestas son afirmativas, no importa lo que otros digan porque su vida ya tiene dirección. Esa independencia de estándares externos es un costo alto, porque requiere coraje para apartarse del molde, pero es también lo que lo convierte en un hombre auténtico. Otro aspecto crucial es aprender a celebrar sus propios logros sin compararlos con los de otros. El hombre común alcanza algo y en lugar de disfrutarlo, lo minimiza porque alguien más lo hizo más grande o más rápido. Esa mentalidad destruye cualquier progreso. Enfocarse en usted significa reconocer cada avance como valioso, aunque sea pequeño, aunque nadie más lo note. Cada paso que da hacia adelante, cada hábito que mantiene, cada día que no se rinde es una victoria real, y celebrarla lo llena de motivación para seguir. También debe pagar con la renuncia a demostrar constantemente su valor. La mayoría busca impresionar, mostrar, convencer. Pero esa necesidad de exhibirse solo refleja inseguridad. El hombre que se enfoca en sí mismo no necesita probar nada. Sus resultados hablan por él. Vive para su misión, no para el aplauso. Esa serenidad desconcierta a los demás, porque en un mundo obsesionado con la validación, un hombre que no la necesita se vuelve respetado y admirado. Finalmente, enfocarse en usted exige cargar con la incomodidad de ser diferente. Cuando deje de competir, cuando deje de buscar aprobación, cuando camine a su ritmo, será señalado como raro, y ese es el costo que la mayoría no quiere pagar, soportar ser distinto. Pero lo que pocos entienden es que ese ser distinto es lo que abre las puertas a una vida extraordinaria. La mediocridad siempre es mayoría, la grandeza siempre es minoría. Recuerde, no necesita correr la carrera de nadie más, su único rival es usted mismo. Cuando deje de competir con los demás y empiece a concentrarse en superarse cada día, encontrará una fuerza que lo separará del promedio. Y esa fuerza nacida de su autenticidad es la que lo convertirá en alguien imposible de ignorar. El octavo paso para enfocarse solo en usted es aprender a soltar el peso de las expectativas ajenas. Muchas veces no son las críticas directas las que lo frenan, sino esa carga silenciosa de lo que debería estar haciendo según otros. La familia, los amigos, la sociedad, todos parecen tener una opinión sobre cómo debe vivir su vida, qué carrera elegir, cuándo casarse, cuánto ganar, qué metas perseguir. El hombre promedio se doblega ante esas expectativas porque teme decepcionar. Pero el hombre que se enfoca en sí mismo paga el precio de decepcionar a otros con tal de no decepcionarse a sí mismo. Ese es un costo alto, porque significa aceptar que no podrá cumplir con lo que todos esperan. Pero también es liberador porque le permite vivir su propia verdad. Este enfoque exige claridad absoluta de propósito. Si usted no sabe hacia dónde va, cualquier voz externa puede desviarlo. La falta de dirección es el terreno perfecto para que las expectativas ajenas lo controlen. El hombre disciplinado paga con horas de reflexión, con preguntas incómodas, con honestidad brutal para definir qué quiere realmente. Y cuando su visión es clara, nada externo puede confundirlo. Puede escuchar opiniones, pero no se esclaviza a ellas. Puede recibir consejos, pero siempre filtra con base en su propósito. Otro costo inevitable es aprender a convivir con el juicio constante. No importa qué haga, siempre habrá alguien que lo critique. Si trabaja demasiado, dirán que está obsesionado. Si descansa, dirán que es flojo. Si gana dinero, dirán que tuvo suerte. Si fracasa, dirán que nunca fue capaz. No hay salida en la mente de los demás. El hombre que se enfoca en sí mismo paga con la valentía de aceptar que siempre será juzgado, haga lo que haga, y, sabiendo eso, se libera para actuar sin miedo. También debe asumir que vivir enfocado en usted lo hará perder ciertas conexiones. Habrá quienes se alejen porque no toleran verlo crecer, porque su disciplina los incomoda, porque su éxito refleja su propia mediocridad. Pagar este precio es doloroso, pero necesario. Cada persona que se aleja deja espacio para alguien que lo impulse, para alguien que respete su camino. No tema esas pérdidas, téngales gratitud porque son filtros naturales que lo acercan a un entorno más fuerte. Finalmente, enfocarse en usted exige entrenar una mentalidad de independencia emocional y práctica.
No puede depender de que otros lo motiven, lo rescaten o lo guíen. Su fortaleza debe nacer de dentro. Cada vez que elige actuar sin esperar aprobación, cada vez que sostiene su disciplina cuando nadie lo apoya, cada vez que avanza sin público, está pagando el precio de su independencia. Y esa independencia, aunque costosa, es la clave para convertirse en un hombre sólido, inquebrantable. Recuerde, los demás siempre tendrán expectativas sobre usted, pero solo usted cargará con las consecuencias de sus decisiones. Cuando elige decepcionar a otros en lugar de traicionarse, cuando decide vivir fiel a su propósito aunque incomode, cuando paga el precio de caminar sin depender de nadie, se convierte en alguien que no solo está enfocado, se convierte en alguien libre. El noveno paso para enfocarse solo en usted es aprender a dominar sus pensamientos, porque nada lo aleja más de su propósito que una mente ocupada en el ruido externo. El hombre promedio se levanta y lo primero que hace es revisar lo que otros publican, pensar en lo que otros opinan, preocuparse por lo que otros esperan de él. Esa mente dispersa lo convierte en un esclavo invisible, no vive su vida, vive prestando atención a la de los demás. Enfocarse en usted significa pagar el precio de entrenar su mente, de dirigir sus pensamientos hacia lo que lo fortalece en lugar de hacia lo que lo distrae. Esto exige una disciplina mental firme. Cada vez que su mente empiece a compararse, a criticar o a obsesionarse con otros, debe traerla de vuelta. Debe recordarse que su único trabajo es construir su camino. Este entrenamiento no ocurre de la noche a la mañana. Es diario, constante, silencioso. Pagar este precio significa vigilar lo que consume, lo que piensa, lo que repite, porque lo que repite se convierte en creencia y lo que cree se convierte en su destino. Otro costo inevitable es la renuncia a discusiones inútiles. El hombre común gasta energía demostrando que tiene la razón, discutiendo en conversaciones que no llevan a nada, defendiendo puntos de vista frente a personas que nunca cambiarán de opinión. El hombre que se enfoca en sí mismo paga con silencio y retiro. No entra en batallas que no suman, no necesita probar nada, prefiere invertir esa energía en avanzar hacia sus metas. Y ese autocontrol lo diferencia porque mientras otros se desgastan en lo trivial, él crece en lo esencial. Enfocarse en usted también significa asumir la responsabilidad total de su vida. Muchos se justifican diciendo que no avanzan por culpa de otros, de sus padres, de sus jefes, del gobierno, de la economía. Esa mentalidad los mantiene atados para siempre. El hombre disciplinado paga con la incomodidad de reconocer que todo lo que tiene o no tiene es consecuencia de sus propias decisiones. Esa responsabilidad es un peso duro porque elimina las excusas. Pero también es lo que lo llena de poder, porque entiende que si él es el problema, también es la solución. Finalmente, este enfoque requiere blindarse emocionalmente contra las comparaciones invisibles que destruyen autoestima. Cada vez que se dice, no estoy a la altura, ellos ya lograron más, yo estoy atrasado, se hiere a sí mismo con un veneno silencioso. Pagar el precio de enfocarse en usted significa cortar con esas narrativas y reemplazarlas por un diálogo interno de disciplina y confianza. No necesita ser mejor que nadie, solo necesita ser mejor que la versión que fue ayer. Recuerde, el hombre que gobierna sus pensamientos gobierna su vida. Mientras su mente esté atrapada en el ruido externo, seguirá viviendo para otros. Pero cuando entrena su mente para enfocarse en su propósito, en su crecimiento y en sus decisiones, se convierte en alguien inquebrantable. Y ese poder mental, aunque requiere sacrificio y disciplina, es lo que lo coloca muy por encima del promedio, porque la batalla final nunca está afuera, siempre está dentro de su propia cabeza. El 10º paso para enfocarse solo en usted es comprender que la vida que desea solo será posible cuando convierta su propósito en la prioridad absoluta sin importar lo que pase alrededor. La mayoría de los hombres quiere avanzar, pero vive mirando al costado, se distrae con lo que hacen otros, se detiene a escuchar críticas, se paraliza esperando aprobación. Y en esa espera se consume su tiempo, su energía y su vida. El hombre que realmente se enfoca paga el precio de levantar un muro invisible entre él y el ruido externo. Se convierte en alguien que camina con claridad, sin necesidad de que otros lo sigan, sin esperar validación, sin distraerse. Ese nivel de enfoque no es común porque es costoso, porque exige sacrificios que pocos están dispuestos a sostener, pero es la única vía hacia una vida extraordinaria. Este precio final implica transformar su identidad. No basta con hacer pequeños ajustes, necesita convertirse en un hombre que vive con estándares más altos de manera permanente. Debe ser alguien que respeta su palabra aunque nadie lo vea, que mantiene su disciplina aun cuando nadie lo aplauda, que elige la incomodidad del crecimiento por encima de la comodidad de la mediocridad. Esa transformación es radical porque lo obliga a renunciar al hombre que fue para dar nacimiento al hombre que puede llegar a ser,
Y ese renacer no ocurre una vez, ocurre todos los días en cada decisión que toma. También significa aceptar la soledad como parte natural del camino. Enfocarse en usted lo llevará a apartarse de círculos donde antes encajaba, a dejar atrás relaciones que no comparten su visión, a ser señalado como distinto, y ese aislamiento duele. Pero es justamente en esa soledad donde nace la fortaleza inquebrantable, donde se forja la claridad que lo distingue. El hombre común huye de esa incomodidad y por eso se queda estancado. El que paga el precio se queda, soporta, se fortalece y al final encuentra que esa soledad no era un vacío, era el terreno donde su carácter se convirtió en roca. Finalmente debe grabar esta verdad en su mente. Enfocarse solo en usted no significa olvidar a los demás, significa dejar de perderse en ellos. Significa que ya no mide su vida con la regla ajena, que ya no busca validación externa, que ya no desperdicia tiempo en comparaciones inútiles. Significa que toma las riendas de su destino con manos firmes, que construye cada día en silencio, que respeta su propósito por encima de todo. Ese es el precio final. Abandonar la dependencia del mundo y convertirse en el arquitecto absoluto de su vida. Recuerde esto con absoluta claridad. El mundo siempre tendrá ruido, críticas, distracciones y expectativas. Pero nada de eso importa si usted aprendió a enfocarse solo en sí mismo. Porque cuando vive con esa claridad, el ruido se convierte en silencio, las críticas en motivación y la soledad en fuerza. Ese es el secreto que separa a los hombres comunes de los grandes. Los primeros viven pendientes de todos, los segundos se concentran en ellos mismos. Y son esos pocos los que pagan el precio del enfoque absoluto, los que terminan alcanzando lo que la mayoría jamás conocerá,